El día de hoy se va a llevar a cabo el tema Un análisis comparativo del proceso de violencia en América Latina en el siglo XX, casos de Argentina, Guatemala y Perú. Será dictado por Julio Abanto, por cargo del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Julio es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios culminados de maestría en gestión pública en la misma casa de estudios, y actualmente está próximo a sustentar su tesis de maestría en Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta además con diplomas de especialización en gestión pública, archivística, gestión cultural y relaciones internacionales. Cuenta con diversas publicaciones especializadas, libros, artículos y ponencias sobre la Guerra del Pacífico. Actualmente labora en el Centro de Documentación e Investigación del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Julio, buenos días nuevamente, podemos comenzar. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenos días con todas y con todos. Para mí es grato estar nuevamente en este espacio. Agradezco nuevamente a todo el equipo de Historia para Maestros, que hace un trabajo notable, importantísimo, que establece esos puentes de comunicación entre la comunidad histórica y también entre la comunidad educativa. Esos puentes son fundamentales y en ese sentido hemos desarrollado este material muy especialmente para toda la comunidad docente. En este caso ha sido desarrollado por el equipo del Centro de Documentación e Investigación del lugar de la memoria y lo estamos presentando por primera vez y justo agradecemos esta oportunidad y con ustedes vamos a dar inicio a esta presentación. Ok, el título de la presentación es Una mirada comparativa del proceso de violencia en América Latina en el siglo XX. Uno de los puntos fundamentales para darles a conocer la hoja de ruta del recorrido que realizaremos el día de hoy es poder comprender de una manera holística y global acerca del impacto de la violencia desde una mirada latinoamericana, no solamente en el caso del Perú, sino también podamos encontrar esos puntos que muestran esa similitud y también diferencias de los procesos históricos sociales que se han desarrollado en la segunda mitad del siglo XX, específicamente en países como en el Cono Sur, en Argentina, en Centroamérica, en Guatemala, y qué tanto están directamente vinculados con los hechos que han pasado en nuestro país, refiriéndonos al periodo de violencia que ocurrió de la década del 80 al año 2000. Entonces, dicho esto, empezaremos en primer lugar por una contextualización general del escenario internacional, es decir, ver el marco de la Guerra Fría, que nos presenta el desenvolvimiento y desencadenamiento de los hechos de violencia en estos tres países. Empezaremos con Argentina, seguiremos con Guatemala y terminaremos con nuestro país, el Perú. Asimismo, debo también mencionar que a lo largo de esta presentación hay algunos eventos que voy a tratar de resaltar porque se conectan directamente con casos que tienen mucha relación con lo que ha pasado en el Perú durante la época de violencia, o también, como se conoce, durante la época del terrorismo. Así que esta es nuestra hoja de ruta. Si hubiera alguna consulta, puedan ir dejándola vía chat, o también hacia el final de la presentación pueden también encender sus micros con toda confianza. Muy bien, dicho esto, debo empezar manifestando que el lugar de la memoria ha preparado este material, dado que es un espacio que se aboca a la reflexión y la comprensión de los hechos que fueron parte de la época de violencia que sacudió al Perú entre 1980 y el año 2000. Es parte de la Dirección General de Museos, es uno de los 56 museos que pertenecen al Sistema Nacional y que forma parte de una categoría especial que se denomina lugar de memoria, un espacio que está vinculado justamente a reflexionar en torno a estos hechos que ocurrieron en nuestro pasado reciente. Fue inaugurado en diciembre del año 2015, van a ser ya 7 años de funcionamiento, y en el año 2018
se aprobaron sus 5 lineamientos que aplican sus 5 áreas especializadas. Museografía, educación, gestión cultural, centro de documentación, investigación y dignificación. Cada área desarrolla una estrategia para un público objetivo específico. Entonces, eso también muestra la diversidad y el trabajo interdisciplinario al momento de acercarnos a el fenómeno de violencia, estudiarlo, investigarlo, comprenderlo. Y en esa línea es que se ha planteado este trabajo de análisis comparativo en el impacto de la violencia en América Latina. Es decir, habíamos ido encontrando diversas señales y evidencias que materializaban justamente la necesidad de poder integrar toda esta información y plantearla de una manera sistemática y didáctica. En ese sentido, uno de los elementos importantes para esta presentación es el papel que juegan las fuentes históricas. Las fuentes históricas como un recurso imprescindible al proveer la información para poder llevar a cabo justamente los estudios, trabajos e investigaciones. Es decir, sobre este tema tan complejo y sensible como es la época de violencia en nuestro país, mientras más información sea recopilada, seleccionada, analizada, va a brindarle mayor consistencia finalmente a todos estos trabajos, y esto pone de relieve el trabajo del investigador e investigadora para poder mostrar la relevancia del análisis de la información que proveen las fuentes históricas. Así que el lugar de la memoria ofrece más de 100.000 archivos en línea en su plataforma virtual, que desde una mirada interdisciplinaria puede servir no solamente para estudiantes de ciencias sociales, que es lo más clásico y tradicional, sino también este punto de diálogo como el que tenemos el día de hoy con Historia para Maestros, es decir, desde la educación, es desarrollar planteamientos, estrategias para el desarrollo de sesiones de clase, recursos pedagógicos, entre otros. Tenemos fuentes desde audiencias públicas de la Comisión de la Verdad, historietas, periódicos, fotografías, afiches, documentos con una variedad de tipo de soportes que van desde el audio, manuscrito, videos, etc. Allí se puede apreciar la diversidad en cuanto a la información que va a ser analizada. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy es justamente cómo tenemos algo, un punto de vista que haga efectiva esta visión, porque el planteamiento obviamente es ambicioso, pero vayamos, como se dice, al grano cuando planteamos un trabajo que logre hacer de manera efectiva un diálogo entre la información de las fuentes y convertirlo en un recurso didáctico y que sirva para fomentar el debate y el pensamiento crítico. Entonces, dicho esto, de la relevancia del papel de las fuentes históricas, vayamos ya al análisis temático de lo que nos convoca el día de hoy. Muy bien. En relación a la Guerra Fría, lo que debemos mencionar es que es un periodo histórico que se abre luego del fin de la Segunda Guerra Mundial y que muestra en la palestra el enfrentamiento de dos superpotencias como son Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o también conocida como la Unión Soviética. Este enfrentamiento representaba la colisión, no solamente de modelos económicos, políticos e ideológicos, que por un lado, en el caso de Estados Unidos, se retrataba con el capitalismo y con la Unión Soviética, el comunismo. Obviamente, estos debates y tensiones parecen muy distantes, pero van a tener una gran influencia en el desencadenamiento de los eventos de violencia en América Latina. Y es uno de los puntos de vista que desde la historiografía peruana o la academia peruana no hay muchos trabajos que muestren justamente la conexión de este evento y este escenario mundial que es la Guerra Fría, porque tanto las guerrillas que surgen en el 60 como los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA surgen dentro de un plano de la Guerra Fría. Pero eso, como les menciono, es una hipótesis que no se ha conectado, vinculado mucho, así que como hipótesis puede servirles más adelante para alguien que esté interesado en temas de relaciones internacionales
y política exterior. Muy bien, entonces les mencionaba que hay una colisión y un enfrentamiento de modelos, y estas tensiones van a ir escalando en diversos momentos, sobre todo en la década del 60, y esta pugna por la hegemonía entre Estados Unidos y la Unión Soviética va a tener eh, una serie de momentos que se desarrollan en diversas partes del mundo, como Asia, África y también en la misma América Latina, hasta que hay un agotamiento por parte del modelo comunista hacia el año ya 89, se produce la caída del muro de Berlín, se reunifican las dos Alemanias, y para el año 90 estamos hablando ya propiamente de la desintegración de la Unión Soviética. Varios factores, entre ellos el económico, ingentes sumas invertidas en la carrera espacial y obviamente entre otros elementos que explican justamente la caída, ya con fases previas como las Glasnost y la perestroika marcan el fin finalmente de la Unión Soviética y el ascenso en la hegemonía mundial por parte de Estados Unidos, que es la fotografía para la década de los 90. Ahora que ustedes pueden apreciar esta última guerra que está sacudiendo a todo el mundo, como es el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, muestra ya a otros actores y otro escenario internacional. Lo que quiero decir es que los escenarios internacionales tienen actores que se encuentran dentro de un determinado momento histórico, y eso, en el caso del Perú y América Latina, va a tener un impacto específico. Obviamente ya el contexto actual es completamente distinto a lo que pasaba durante la década del 60. Uno de los puntos que vincula a todo este proceso mundial con América Latina es la Revolución Cubana, un evento muy importante que se produce hacia enero del año 59 y que marca la llegada al poder de Fidel Castro y eh, la defenestración o salida de Fulgencio Batista, quien era el dictador en este país. En especial, la forma como se llevó a cabo la Revolución Cubana, hay una serie de características como es un caso excepcional, diferente y distinto a lo que pasó con la Revolución Mexicana años antes, en 1910. Además, estamos apreciando de que hay todo un proceso de búsqueda de transformación política y social que tiene como eje principal a las comunidades campesinas y los sectores subalternos en Cuba. A partir de ese momento, la Revolución Cubana va a tener una alta repercusión en el imaginario de los jóvenes latinoamericanos, principalmente de izquierda, al convertirse en un faro o un modelo a replicar por todos los valores que significaba de retar al capitalismo. Recuerden ustedes que Cuba está prácticamente al frente de Estados Unidos. Y la misma Cuba va a impulsar una serie de movimientos revolucionarios en diversas partes de América Latina. Una de ellas, la más conocida, es la que se produce en Bolivia, que termina finalmente con el asesinato de Ernesto Che Guevara en el año 67. La muerte de Che Guevara marca un antes y un después de este impulso que realiza La Habana a el financiamiento y apoyo logístico a muchos grupos guerrilleros de América Latina, y ya abre un segundo momento donde también continúa impulsando a muchos grupos guerrilleros, y durante la década del 70 solamente uno va a alcanzar el poder, que es en este caso el movimiento sandinista en el año 79 en Nicaragua. Entonces, la Revolución Cubana es también producto de la Guerra Fría, y como les menciono, en el caso de América Latina influye mucho en el surgimiento de grupos guerrilleros como el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. Hablamos también, en el caso del Perú, por ejemplo, dos guerrillas que surgen como el Ejército de Liberación Nacional, uno de sus miembros más conocidos, Javier Heró, poeta sanmarquino. Héctor Béjar también es otro miembro. Hay unas memorias que ustedes pueden revisar en internet acerca de su participación en este grupo guerrillero. Además encontramos el movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, eh, que también tuvo un papel muy importante, pero que rápidamente, en el caso del Perú, ambas guerrillas son
son desarticuladas hacia finales del año 65. Entonces, como ustedes pueden apreciar, el caso de Argentina, el caso de Guatemala y el caso del Perú van a desarrollarse una respuesta por parte de la juventud. Recuerden ustedes que el momento, sobre todo ideológico, de debate y de tensiones, era otro, es completamente distinto al que tenemos el día de hoy, con otras figuras, otros actores, otros mandatarios. Pero para ese momento la Guerra Fría era gran parte del centro del debate y sobre todo de cuánta influencia podía tener Estados Unidos o la Unión Soviética en la aprobación de las principales decisiones que tomara cada país. Les había mencionado en el caso de Argentina dos grupos guerrilleros. Tenemos por un lado el Ejército Revolucionario del Pueblo en el 70. Bueno, acá es el movimiento Montoneros, disculpen, ha habido acá un error, es el movimiento, perdón, acá el movimiento Montoneros, que está en la parte superior derecha, que está pensando principalmente, está muy vinculado a la presidencia de Juan Domingo Perón, y que está buscando justamente el retorno del líder del partido. Eso lo vamos a hablar dentro de un momento, solamente quería ver que Montoneros está muy vinculado a el gobierno de Juan Domingo Perón, y en el caso del RP tiene otra dinámica, pero entre ambos grupos guerrilleros son los que se van a encontrar en la Argentina de la década del 70. En el caso de Guatemala tiene otra genealogía, otro desenvolvimiento de los hechos. Tenemos por un lado a las FARC, y en el caso particular de las FARC vemos cómo se va conformando. De hecho, hay dos oleadas en la formación de las guerrillas en Guatemala. Hay una primera oleada en la década del 60 y luego una segunda hacia la década del 70. En la primera se encuentran el movimiento revolucionario 13 de noviembre y 20 de octubre, que más adelante van a conformar este nuevo grupo guerrillero, y que su líder principal es Turcios Lima. Se, se inicia hacia la década del 60 y se disuelve hacia el año 96. En el caso del Ejército Guerrillero de los Pobres, tiene como líder a Rolando Morán. También surge hacia la década del 70 y se disuelve hacia el año 97. Muy bien, entonces esta primera introducción en realidad es el marco general donde se van a desenvolver los hechos en cada país. Es importante realizar un contexto, es decir, ubicar en el espacio y tiempo de cuál es la coyuntura internacional a la cual tanto Argentina, Guatemala y Perú van a desenvolverse. En el caso de Argentina, que es la primera parte que vamos a ver a continuación, tenemos que rastrear los antecedentes que nos remiten hacia la década del 40. Esa es también una gran pregunta con respecto al Perú. ¿Cuándo o a partir de qué momento se empieza a rastrear los antecedentes de la violencia? En el caso de Argentina particularmente está íntimamente ligado al ascenso a la presidencia por parte de Juan Domingo Perón, quien inicialmente en el 43 participa en un golpe de Estado, se convierte en lo que en el Perú viene a ser el ministro de Trabajo, y hacia el año 46 funda el Partido Justicialista, que va a tener una presencia muy importante hasta el día de hoy, y es parte de toda una tradición política Perón para la Argentina. Durante el gobierno de Perón en el 46, que es cuando llega al poder, impulsa una política económica de industrialización por sustitución de importaciones. Hacia el año 49 se aprueba una nueva constitución. Aquí, hablando un poco del Perú, hablamos mucho del voto femenino, ¿verdad? Que se aprueba hacia el año 56 con Odría, pero ya para la década del 40 se había aprobado el voto femenino en Argentina. Así que muchos de los eventos que vamos a encontrar es también importante y lo voy a ir mencionando para que eventos que conocemos como parte de la historia del Perú, al compararlos con otros países, tengamos una visión más amplia finalmente del movimiento ya
como parte de la región, como América Latina. Perón es reelegido en el año 51, pero ya no culmina su gobierno. Su segundo mandato es interrumpido por un golpe de Estado. Aquí algo interesante es que se produce momentos antes de su caída de Perón. Hay un bombardeo de parte de la Fuerza Aérea en la misma Casa Rosada, es decir, en el Palacio de Gobierno. Algo así en el Perú no hemos tenido. Algo así ocurrió en Chile con la caída de Salvador Allende en el año 73, que también la Fuerza Aérea bombardeó el Palacio de Gobierno. En el Palacio de Gobierno, en los últimos años, lo que hemos tenido es la salida de los tanques a la misma, a donde ocurre justamente el cambio de guardia, en este caso de la compañía Domingo Nieto, antes Húsares de Junín. Y eso ocurrió cuando Juan Velasco Alvarado tomó el poder en el año 68, en el mes de octubre. Pero no hemos tenido un bombardeo de esa magnitud como ocurrió en el 55 en Argentina y 73 en el caso de Chile. A partir de ese momento se instaura una revolución libertadora encabezada por el general Aramburu, quien proscribe todo este movimiento que encabezó eh, Perón. De hecho, no solamente era presencia en el aparato de gobierno, sino también empezaba también a tener una importante presencia a nivel de las masas, los sindicatos y las organizaciones sociales. Para el año 55 se sistematiza la persecución contra el peronismo. Hacia el año 58, su bolsón electoral, en este caso Perón, se lo endosa a un candidato, porque él no podía participar directamente, se encontraba en Asunción, y endosa su bolsón electoral a Arturo Frondizi, quien finalmente va a llegar al poder. En el año 60 llega de visita a Argentina el presidente Eisenhower, y hacia el año 62 se desencadena un nuevo golpe de Estado. Es decir, lo que vemos hasta este momento es que hay una serie de gobiernos, el de Perón y otros que van a continuar, pero no culminan el mandato para el cual fueron elegidos. Hay mucha intervención por parte de las Fuerzas Armadas y hay un veto contra el peronismo. Eso en el Perú se asemeja mucho a lo que pasó durante la década del 40 y 50, primero con el Partido Comunista del Perú, que fue hacia el 29 con Mariate y después con Udioso Rabines, fundado y creado, y después ya con el Partido Aprista Peruano. Es decir, vemos que se les impide una participación política y es algo que también tiene mucha relación con lo que va a pasar en Argentina. Ahora bien, para el año 62 se había producido este golpe de Estado y se quedan solamente 2 años los militares. El 64 hay un nuevo gobierno que es ganador, en este caso Arturo Illia, de la Unión Cívica, Radical, y él logra levantar la proscripción contra el Partido Justicialista en el año 66. No obstante, hay un nuevo golpe de Estado encabezado por Juan Carlos Onganía. Esta junta militar se extiende por muchos años y sucesivamente son reemplazados Roberto Leviston, además de Augusto Lanús entre el 70 y el año 73. Sin embargo, ya la mantención en el poder de los militares provocó una serie de protestas por parte de la sociedad argentina y finalmente lo que decide el gobierno militar es plantear nuevamente elecciones democráticas, obviamente sin Perón. Hay un acuerdo nacional, es decir, un entendimiento con las fuerzas políticas, hasta que finalmente se producen las nuevas elecciones en el 73. La condición era que Perón no participara en el marco de estas justas electorales, y el ganador en ese año es Héctor Cámpora, quien es parte de una alianza y representa al Partido Justicialista. Era alguien muy cercano a Perón, y por esa cercanía en realidad no va a tener mucho tiempo en el gobierno, renuncia militares como presión
o como elemento distorsionador. Entonces, en estas elecciones que se convocan en el 73, gana por tercera vez en la historia Juan Domingo Perón, que ya llegaba al poder con una edad muy avanzada y con una serie de males que van a acrecentarse con toda la situación social que también iba a recibir el encargo del pueblo argentino, falleciendo al año siguiente, en julio del año 74. Asume la vicepresidencia su segunda esposa, Estela de Perón, y es ella depuesta por la junta militar que encabeza la junta militar que encabeza Videla en el año 76. Así que este antecedente, hemos visto cómo hay dos mandatos de Perón, hay golpes de Estado encabezados por militares que interrumpen los gobiernos democráticos. Finalmente hay un tercer mandato de Perón que termina con su muerte y también con un nuevo golpe de Estado militar, que sería el tercero, que es encabezado por la Junta Militar del teniente coronel Videla. En la Junta Militar participan Videla, Eduardo Macera por el Ejército y la Armada, y Orlando Agosti por parte de la Fuerza Aérea. Este proceso se denominó Proceso de Reorganización Nacional, pero va a ser distinto a las otras juntas militares que gobernaron el país, porque estamos hablando ya de una sistematización de la Comisión de Violación de Derechos Humanos. Se establecen centros clandestinos de detención, tortura y exterminio contra peronistas, izquierdistas y personas opuestas al régimen. Esto ocurre con mucha fuerza en la implementación de todo el sistema represivo en el año 76. Al año siguiente empieza a aparecer una organización que tiene un papel clave dentro del proceso de resistencia y sobre todo del proceso de posconflicto, que vienen a ser las madres de la Plaza de Mayo. Esta organización que tiene dentro de sus líneas son muchas madres que han perdido a un familiar y un ser querido. Se asemeja mucho a lo que pasó en el Perú con ANFACEP. ANFACEP, la organización que se funda hacia el año 83 y que tiene como principal dirigente a Angélica Mendoza de Azcarza, o más conocida como Angélica, quien eh, tiene un punto muy importante que es el aspecto crucial de la organización, es decir, empezar a reunirse, a convocar a otras madres, esposas, viudas, hijas que han perdido a un familiar, para poder de esta manera organizada eh, construir esa agencia, construir esa capacidad para no solamente desde el plano como víctima, sino también buscar la verdad e iniciar el proceso de búsqueda de justicia ante las autoridades, no solo locales, sino también en Lima, en la capital del Perú. Así que ahí tenemos otro punto de relación en el proceso argentino. Ya se empezaban a hacer las denuncias de estos casos de violación de derechos humanos, y hasta el año 78 se produce el Mundial en la Argentina, donde el gobierno del general Videla va a tener también una presencia protagónica al momento de unir el fútbol, que es una pasión que mueve a la población, a muchas personas, con presentar o mostrar otro aspecto de la represión que realizaba la Junta Militar durante aquellos años. Sin embargo, dentro de la Junta Militar no siempre también había consenso, había también pugnas, habían tensiones, y esto se va a apreciar entre los desacuerdos entre Videla y Roberto Viola. Además, para el año 78, que es el mismo año que ocurre el Mundial, Videla viaja hacia Washington, hay un cambio en la política norteamericana, de los republicanos a los demócratas, y es Jimmy Carter, uno de los presidentes, que asume el poder y tiene otra perspectiva con respecto a las dictaduras que se instalan en América Latina.
En el año 79 hay una presencia también muy importante por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al año siguiente, en el 80, elabora un informe y lo presenta oficialmente ante la comunidad internacional, donde se verifica efectivamente que se están cometiendo casos de violación sistemática de derechos humanos. Esto obliga finalmente a que se produzca la remoción de Videla y asuma Viola como presidente a partir del año 81, como parte de la cabeza de la Junta Militar. Para ese mismo año, en el 80, se proclama como ganador del Premio Nobel de la Paz al activista argentino Adolfo Pérez Esquivel, y esto es un gran golpe también para la difusión y propaganda de la Junta Militar en el exterior. La segunda Junta Militar está encabezada por Roberto Viola, que es la cabeza del ejército. Se crea por parte de la sociedad civil para resistir desde los partidos políticos. Se conforma la Multipartidaria Nacional, que convoca a una coalición tanto liderada por la Unión Cívica Radical. Para diciembre del 81, Viola cae enfermo y la Junta Militar designa a Galtieri en lo que vendría a ser ya la tercera junta o el tercer momento de la Junta Militar. Para ese momento ya la crisis económica empieza a evidenciarse, hay una gran inflación del 130%. Además, el aspecto principal que va a hacer frente a Galtieri es cómo empiezan ya a agudizarse las protestas por parte de la sociedad civil. Se apoya en un elemento externo, que es un conflicto, una guerra con Gran Bretaña por el control de las islas, las Malvinas, y donde el Perú también tuvo una presencia muy importante. Uno revisa las actas del Consejo de Ministros y va a ver en esas actas, que por cierto la encuentran ustedes en internet, van a ver todo el debate que había dentro del gabinete presidencial, perdón, ministerial, encabezado por el presidente Belaúnde, y van a poder revisar con mayor detalle las posiciones de los ministros y finalmente la decisión y el apoyo que brindará el Perú a la Argentina en ese conflicto internacional. Sin embargo, la guerra que empieza Argentina la termina también con una derrota, y esta derrota es también el fin del gobierno de Galtieri, y asume un cuarto y último momento en la Junta Militar con Reinaldo Vignone. Vignone ya va a contemplar que prácticamente están asomando al fin del gobierno militar y era ya necesaria una transición. Y por eso es que se convoca hacia el año 83 elecciones. Hay un retiro por parte de los militares y en este caso se produce la victoria de Raúl Alfonsín, quien gobierna el país del 83 al 89. Y el, el, la victoria de Alfonsín marca también el retorno de la democracia en Argentina. En el caso del Perú, tenemos como antecedentes que hay también un gobierno militar, pero de características completamente distintas a lo que sucedía en Argentina. Tenemos un primer momento encabezado por Juan Velasco Alvarado, quien emprende una serie de reformas como la agraria, la industrial, la educativa, que tiene como ánimo transformar el Perú, pero estas no tienen ese resultado que se esperaba. Así que asume en un segundo momento, hay un nuevo golpe de Estado, y asume el poder Francisco Morales Bermúdez. Entonces, las características que mostraban al gobierno militar en el Perú de Juan Velasco Alvarado eran completamente distintas a lo que está sucediendo en Argentina y también lo que va a ocurrir en Chile después del golpe de Estado que sufre Salvador Allende por parte de la Junta Militar dirigida por Augusto Pinochet. Entonces, lo que quiero mostrar es que los gobiernos militares que ocurren en América Latina tienen una particularidad, lo que sucede en el Cono Sur y lo que va a suceder en nuestro país, una serie de transformaciones que el gobierno militar encabeza. Entonces son dos ideas que se abren, pero lo que tienen en común es que
El final del mandato en Argentina y en Perú marca la decisión final de los militares de plantear una transición hacia la democracia. En el Perú, el camino para lograr finalmente esa opción es la gran protesta que ocurre el 77 y que tiene como resultado la convocatoria de una asamblea constituyente. En el caso de Argentina fue un consenso político de finalmente plantear el retorno a la democracia, convocando rápidamente elecciones en el 83, que tiene como ganador a Raúl Alfonsín. Durante su gobierno, en el caso de Alfonsín, hay un gran contraste porque durante su mandato, perdón, durante su mandato, se aprueban dos leyes que afianzan el tema de la impunidad con respecto a los militares que estuvieron involucrados en casos de violación de derechos humanos. Tenemos en el 86 la ley de punto final y 87 la ley de obediencia debida. Además, ya durante el gobierno de Menem, hacia el 89 y 2000, tenemos que se promulgan 4 decretos de indulto contra miembros de la Junta Militar, entre ellos el presidente Galtieri, y otros en el año 90, donde terminan libres los que habían sido sentenciados por el juicio de las juntas, en este caso el general Videla. En el caso del Perú, las leyes de impunidad se asemejan mucho a lo que pasó con la ley de amnistía en el año 95, que suspendía y quebraba todos los procesos judiciales que se habían abierto contra efectivos de la fuerza del orden que estuvieran involucrados o investigados en casos de violación de derechos humanos. Entonces, ahí también ustedes tienen estos paralelos que son importantes también tener en cuenta. Muy bien, en el caso de las reparaciones y la justicia transicional, es decir, de cómo finalmente las víctimas empiezan a acceder a reparaciones por parte del Estado, a nivel del Ejecutivo, del Judicial, encontramos diversas disposiciones, como en primer lugar, eh, que la justicia militar permita que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan ser juzgados en instancias civiles. Eso también en el Perú tiene un proceso de aceptación de que no sean solamente juzgados en el fuero militar, donde son juez y parte para sentenciar y decidir el destino de una persona involucrada en estos casos graves de violación de derechos humanos. Además, en el 87 se crea el Banco Nacional de Datos Genéticos para el reconocimiento de víctimas. Esto en el Perú se ha producido recién hace unos no más de 5 años, es muy reciente. En Argentina, por ejemplo, ustedes pueden apreciar, y aquí encontramos mucho el papel que tienen las madres de Plaza de Mayo para impulsar esta norma que aprueba el gobierno de Alfonsín en el año 87, es decir, crear una base de datos que permita contrastar, cotejar, comparar una vez que se produzcan las exhumaciones con los familiares y determinar si los restos y evidencias que se han encontrado corresponden a algún ser querido. En el caso del Perú, eso es muy reciente, si no me equivoco, ha sido aprobado en el año 2018. Muy bien, las normas que habíamos visto de Alfonsín, de la ley de obediencia debida y punto final, son calificadas como incompatibles por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto finalmente va a terminar siendo derogados años después. Y esto va a permitir con esta derogatoria el inicio de los juicios por la verdad. Es decir, empezar a investigar a los militares que estuvieron inmersos durante esos años en estos graves casos. En el Perú, de igual manera, las leyes de amnistía van a ser desaprobadas. Hay una opinión por parte de la Corte Interamericana y tiene mucho mayor fuerza con la aprobación del informe en la Comisión de la Verdad hacia el año 2001-2003. Y a partir de ese momento se inicia, a partir de los estudios e investigaciones del Ministerio Público, las indagaciones por cada caso que la CBR en el Perú empezó a encontrar. En el caso de Argentina, se conforma una comisión de la verdad hacia el año 83.
allí ustedes pueden también tener en cuenta que hay dos características. Uno, las comisiones de la verdad se producen en coyunturas de retorno a la democracia y frente al fin de un momento duro, como en el caso de Argentina, un periodo de dictadura. En el caso en el caso del 83, durante el gobierno de Alfonsín, se crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que entrega su informe en el año 84, que registra solamente para el tema de desaparecidos 8.900 casos y más de 300 centros clandestinos de detención. Debo precisar que el periodo de trabajo de esta comisión es un año, además de que se dedicó exclusivamente a sistematizar la información de las personas desaparecidas. El caso de la CBR en el Perú es un periodo más extenso, 2001 al 2003, y además recopila y recoge mucha información de diversas afectaciones por parte de las víctimas. Ernesto Sábato es quien entrega al presidente Alfonsín, como ustedes pueden ver en la imagen, y sobre todo el punto principal es la identificación de estos centros clandestinos de tortura. Muy bien, entonces, ok, para poder graficar hemos revisado, gracias al equipo que conforma el Centro de Documentación e Investigación, tanto Alonso Abarca como Brigitte Córdoba, quienes han indagado un poco más acerca de la información para poder aterrizar justamente de qué estamos hablando cuando conversamos sobre el tema de Argentina. Si uno puede apreciar lo que nos muestran esta data, podemos dar cuenta de que el año 76 es el año pico de la violencia, donde se produce el mayor número de víctimas a nivel de la Argentina. En este caso son 3.000 personas que son desaparecidas y 600 que son víctimas de asesinato. Los años siguientes también tienen un importante número, pero casi todo el peso del número de desapariciones y asesinatos ocurre durante el gobierno de la Junta Militar que encabeza el general Videla. Muy bien, tenemos esta información, tenemos también otra característica que si hablamos de las provincias, allá en Argentina son provincias, en el Perú son departamentos primero, ahora regiones. En el caso de Argentina, si hablamos de desapariciones forzadas, según el registro unificado de víctimas de ese país, es Buenos Aires y la capital federal quienes concentran el mayor número de estas víctimas. Seguido de Córdoba, que es una ciudad también muy importante de este país, Santa Fe, Mendoza, y continúa con otras provincias. Esto tiene una gran diferencia con el Perú, porque en Argentina, como ustedes pueden apreciar, está más centrada en la ciudad. El caso del Perú, de acuerdo a la información de la Comisión de la Verdad, hemos podido observar que el gran peso del número de personas que pierden la vida y desaparecen durante esos duros años de los 80 es en la zona andina, Ayacucho, Junín y Huánuco, que son las tres principales regiones en el Perú donde se aprecia el mayor número de víctimas. Así que en caso de Argentina, ven ustedes que es la capital la que reporta el mayor número de desaparecidos. Entre varones y mujeres encontramos que 73% corresponde a varones, 27% mujeres, es decir, 5.000 versus casi 2.000 casos. Por desaparición forzada y por asesinato tenemos 1.200 casos frente a 341 que corresponden a mujeres. Otras afectaciones como secuestro, ejecución de cautivos, ejecución con secuestro, ejecución de prisioneros en represión, fallecimiento. Ven ustedes que gran parte está con el 70% corresponde a secuestro y desaparición, que son las principales afectaciones que ocurren en Argentina y que son parte de este proceso de violencia. Rápidamente veamos el seguimiento a casos emblemáticos, como fue el caso del juicio a las juntas. Hay toda una evolución, una vez que termina el gobierno militar hacia el 83,
el primer pedido es que el fuero militar no tenga esa competencia para juzgar a los militares, sino que sea una instancia civil, como en este caso la Cámara Federal de Apelaciones. En diciembre del 85, después de algunos años de juicio, se da una sentencia contra las juntas y Videla, de quien hemos visto, 76 es el que tiene el más alto número de personas desaparecidas en Argentina, junto a Eduardo Macera, quien es parte también por parte de la Marina en esa primera junta del 76, son condenados a cadena perpetua. Además, pero esto va a cambiar dramáticamente con los indultos que da Menem, el presidente Menem, en el 90, al liberar a todos los miembros de la Junta Militar, incluyendo Videla, Macera, Agosti, Viola, entre otros. Pero como les menciono, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un papel muy importante en la región, ya lo hemos visto en el Perú con el caso de las leyes de amnistía, y en el caso de Argentina influye en la derogatoria de la ley de punto final y obediencia debida que habían utilizado los miembros de la Junta Militar para quedar libres de cualquier acusación. Una vez que se derogan estas leyes, nuevamente se retoman los juicios y son acusados, como sucede con Macera, por el ESMA, que es un espacio que se denomina Escuela Mecánica de la Armada, que es un espacio donde se cometieron casos de violación de derechos humanos. Y finalmente va a terminar con el encauzamiento y el proceso judicial que se va a iniciar nuevamente contra los mandos de la Junta Militar. Eduardo Macera, quien había sido representante de la Marina, muere en el año 2010 y en el año 2013 muere Jorge Videla. Ambos, en el caso de Macera, cumpliendo arresto domiciliario, y en el caso de Videla cumpliendo su condena de cadena perpetua en Campo de Mayo. La ex escuela de mecánica de la Armada es un elemento muy importante, es un espacio que fue parte de las Fuerzas Armadas de la Marina, donde se produjeron, según la CONADEP, muchos eventos relacionados a desaparición forzada. Y esto se asemeja en el caso del Perú a el cuartel Los Cabitos, un cuartel que era parte del ejército peruano, donde también se cometieron en esta región, que fue el epicentro de la violencia, secuestros y desapariciones forzadas. El caso de este espacio particularmente, hoy en día, ha sido convertido en un espacio de memoria. Ha sido inaugurado el año 2015, el mismo año que el LUM, y ahora lleva el nombre Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Ha sido todo un logro donde intervinieron las madres de Plaza de Mayo y sobre todo el respaldo por parte del presidente Kirchner, quien aprobó finalmente que dejara de ser un espacio de las Fuerzas Armadas para convertirse en un espacio de memoria. Y eso es lo que está pasando en el cuartel Los Cabitos, donde así como las Madres de Mayo participaron en el ESMA, las madres de ANFACEP, entre otras asociaciones y organizaciones sociales, han contribuido para que finalmente ese cuartel militar quedara desafectado del Ministerio de Defensa y fuera entregado al gobierno regional de Ayacucho. Ya se ha asignado presupuesto, esperemos que pronto pueda ser construido este espacio de memoria que tanto necesita el país, principalmente porque nos permite tener un alcance y la visión desde la misma región Ayacucho de cómo ellos comprenden y sobre todo plantean este periodo de la historia que tuvo el Perú tan difícil, tan cruento. Y ese es un punto en común entre el ESMA y el futuro espacio de memoria, La Hollada, en el cuartel Los Cabitos. Si quieren un poco más saber sobre el cuartel Los Cabitos y cómo se ha convertido en un espacio de memoria, pueden revisar el texto de Iris Jave sobre la evolución, justamente porque no ha sido fácil, ha sido toda una lucha, porque el terreno había sido invadido por traficantes de terrenos, hubo un proceso judicial de por medio, cuando se recuperó finalmente tuvo que hacerse la lucha para que se le asignara presupuesto, y eso ya está en este momento en manos del gobierno regional de Ayacucho.
Muy bien, hemos visto rápidamente lo que corresponde a Argentina, perdón. Ahora veamos la segunda parte que corresponde a Guatemala. Para cerrar lo que es Argentina, es una dinámica que comprende al cono sur y creo que lo importante es poder establecer esos puntos de conexión, pero también de diferencias que muestran a este proceso histórico con el que ocurre en el Perú. De hecho, Guatemala no ha sido muy explorado en el caso de trabajos, tesis o libros que conecten el caso peruano con Guatemala. Y es un caso muy interesante porque lo vamos a ver ahora, es un proceso mucho más amplio que en el caso del Perú. Es un proceso, en el caso de Argentina, la dictadura militar cubre el año 76 al 83. Pero en el caso de Guatemala, el periodo de violencia va del año 60 al año 96. Es decir, son 46 años. En el Perú estamos hablando de que el periodo de violencia está delimitado entre el 80 y el año 2000, 20 años. Entonces, en Guatemala es un periodo más dilatado, donde también intervienen muchos actores, y hay mucha diferencia con lo que ocurre en América del Sur y que Centroamérica. Específicamente, otros actores como la acción directa de Estados Unidos, como un actor que decide, toma las principales decisiones en algunos aspectos de las vidas de los países centroamericanos. Bien, veamos los antecedentes. En el caso del 50 hay un periodo encabezado por Jacobo Arbenz, quien empieza una vez que asume el poder en las elecciones en el año 50, lleva a cabo examina el resultado del primer censo agropecuario, mostrando que el problema de la tierra es un problema medular para Guatemala, principalmente porque hay una empresa norteamericana, la United Fruit Company, que centraliza más del 50% de las tierras en Guatemala. Eso en el Perú no hemos tenido algo similar, pero lo que sí es cierto es que el gobierno que tomó finalmente la decisión de llevar a cabo una reforma agraria a esa escala y que obviamente ha tenido pros y contras en el debate es la reforma agraria del 69 con Juan Velasco Alvarado. Si quieren ver un poco más acerca del debate que existe de manera que nos permite establecer un punto de partida para conversar, pueden revisar el documental La Revolución en la Tierra, acerca de estos puntos de encuentro y desencuentro en relación a la reforma agraria peruana, la primera con respecto a la que se está ahora 2022 planteando en medio de una crisis de emergencia alimentaria por la guerra entre Ucrania y Rusia, de una segunda reforma agraria lanzada en Cusco el año pasado. Muy bien, entonces en el caso de Guatemala se lleva a cabo finalmente una reforma agraria. Julio, entonces cuando yo he escuchado y has mostrado en Argentina, por ejemplo, el papel del voto femenino en el 56, pero dices que en Argentina se hace en el 40, y ahora estás diciendo que la reforma agraria que se hace en el Perú con Velasco en el 69 ya se había hecho en Guatemala en el 52. Y no solamente eso, sino que también en Bolivia, para ese mismo año, también se lleva a cabo una reforma agraria. Es decir, el problema de la tierra, desde un punto de vista latinoamericano, llega tardíamente a atenderse en nuestro país. Entonces, eso en realidad nos permite finalmente tener una mirada mucho más abierta de los eventos paralelos que se desarrollan. Y esto obviamente va a producir una desazón, una respuesta por parte del gobierno norteamericano, porque la principal afectada era esta empresa norteamericana que les había mencionado, la United Fruit Company, porque son confiscados más de 96,000 hectáreas de esta empresa. Finalmente, se asusan los ánimos contra el gobierno de Arbenz por la dimensión de los cambios que estaba llevando a cabo y finalmente se produce un golpe de Estado que acaba con su mandato. Asume el poder el general Castillo Armas, quien gobierna entre el 54 y 57, y finalmente su gobierno termina con su asesinato. Lo que debo mencionar es que a partir de la salida de Arbenz, lo que se va a producir es, como en el caso de Argentina, una presencia muy importante de las Fuerzas Armadas en la vida nacional guatemalteca.
Y esto va a quedar en evidencia en la inestabilidad política, porque son continuos los golpes de Estado. Al igual que Argentina, como hemos visto, los mandatos democráticos no terminan su periodo. En el caso de Guatemala es mucho más complicado todavía porque ni siquiera lo inician y ya está desarrollándose un nuevo golpe de Estado. Para el año 57 se produce elecciones, pero son anuladas. Había ganado Miguel Ortiz. Al año siguiente se convocan otras elecciones y gana Miguel Idígoras. Para ese momento, Guatemala, quien limita hacia el norte con México, empieza a escalar una serie de problemas limítrofes que culminan al año 59 con una ruptura de relaciones diplomáticas. En el año 60 hay un intento de golpe de Estado, pero Idígoras logra controlar esta nueva rebelión. Paralelamente, lo que va a suceder es que se fundan estos grupos guerrilleros. Habíamos mencionado en el caso Argentina Montoneros y también el ERP, quienes van a desarrollar una serie de movimientos subversivos que el gobierno militar rápidamente reprime. Y ambos grupos guerrilleros desaparecen en la década del 80. En el caso de Guatemala hay dos olas, como les había mencionado, y el surgimiento de lo que pasa en Argentina con ERP y lo que va a pasar con Guatemala, esto nos hace mostrar que hay una influencia clara y sobre todo directa por parte de la Revolución Cubana. Por eso es que esa conexión es muy importante de no perder de vista. Se habían fundado el movimiento revolucionario 13 de noviembre y el de 20 de octubre. A partir de este momento es que ya con la creación y fundación de estos grupos guerrilleros comienza la época de violencia en Guatemala. En el año 63 se produce un golpe de Estado, asume el poder Enrique Peralta y las FARC, Fuerzas Armadas Rebeldes, que es el principal grupo guerrillero en Argentina, empieza a atacar directamente las sedes principales del Poder Ejecutivo. Eso, por ejemplo, ataques directos contra el Palacio de Gobierno y el Congreso de la República en el Perú no hemos tenido. Hay un atentado terrorista, un coche bomba que deja Sendero Luminoso en junio del año 85, cuando se produce el cambio de Belaúnde por García, y digamos, está en la misma puerta de Palacio de Gobierno. Y en el caso del Congreso, hubo una amenaza de secuestro que dirigió Miguel Rincón Rincón, miembro del MRTA, hacia la segunda mitad de la década del 90, donde intentó tomar y secuestrar el Congreso de la República. Pero en el caso de Guatemala, por ejemplo, sí se producen atentados contra el Palacio Presidencial y también el Palacio Legislativo. En el año 66 llega al poder un nuevo presidente, Julio César Méndez. Durante su gobierno se conforman los primeros escuadrones de la muerte, es decir, grupos paramilitares que no son parte de la línea institucional del ejército o de las Fuerzas Armadas guatemaltecas, sino trabajan al margen de la ley. Uno se llama Mano Blanca y la otra se llama Nueva Organización Anticomunista. Esta última es la que finalmente termina asesinando a Rogelia Cruz, quien había sido Miss Guatemala en años antes del 68. Durante este mismo gobierno emprende, como lo hizo Belaúnde en el Perú en el 65, una ofensiva contra las guerrillas y finalmente logran capturar al líder de la FARC, Fuerzas Armadas Rebeldes, Otto René Castillo. Esto desmoraliza a muchos guerrilleros quienes van finalmente a entregarse o desistir de sus acciones subversivas. Algo que debo mencionar es que durante la década del 60, y acá conecta mucho Guatemala con el Perú, es la importancia que tiene Estados Unidos con la Escuela de las Américas, esta relación de articulación con los principales mandos de las Fuerzas Armadas para responder
a las acciones que impulsaba Cuba de financiamiento a los grupos guerrilleros y plantear una contraofensiva y una represión contra los grupos guerrilleros que emergieran en cada país. Entonces, esto es también un punto muy importante del papel que tiene Estados Unidos. Además, en el año 68, y acá viene un tema muy importante, se produce el asesinato del embajador de Estados Unidos. En el caso de Guatemala hay un componente de relaciones internacionales, no solamente por el rol de Estados Unidos, sino por el papel de las embajadas. Hablamos de la embajada estadounidense, la alemana, la española, y en el caso de Estados Unidos termina con el asesinato de John Main. Eso, por ejemplo, en el Perú no hemos tenido algo similar. Lo más cercano, bueno, hubo atentados contra la embajada, pero no terminó con la muerte del agente diplomático. Pero lo que más se asemeja es el secuestro que realiza el MRTA en el año 96, el 17 de diciembre, en la casa, en la residencia del embajador japonés Morihisa Oki, donde secuestra a más de 700 invitados, entre ellos diplomáticos, políticos y la madre del presidente Alberto Fujimori. Eso generó un grave problema diplomático porque estaba involucrado Japón, que es una potencia internacional que tuvo en vilo al Perú hasta el 22 de abril del año 97, cuando finalmente los comandos Chavín de Huántar logran el rescate de los 72 rehenes que se encontraban secuestrados por parte del MRT. En el año 70 se produce un nuevo gobierno de Carlos Arana y acá nuevamente aparece el factor de las embajadas. Es asesinado el embajador alemán Karl von Spreti en el año 70 y esto también produce una ruptura de relaciones entre estados, entre Alemania y Guatemala. Además, surge una nueva organización subversiva que se denomina Organización del Pueblo en Armas en el año 71. En el año 74 llega un nuevo presidente al poder, Eugenio Laugerut. Se conforma un comité de familiares desaparecidos que se parece mucho a lo que hemos visto en las Madres de la Plaza de Mayo, ANFACE, y va a tener un rol muy gravitante durante aquellos años. Para el año 78, si bien es cierto, tenemos, entre comillas, un clima de estabilidad porque estamos viendo transiciones entre presidentes, pero hay un alto nivel de violencia, sobre todo para esta época, en la década del 80, que se asemeja mucho al Perú, que en esa década empieza un nuevo episodio desencadenado por Sendero Luminoso y después por el MRTA. En el 81 se crean las patrullas de autodefensa civil. Además, los grupos guerrilleros que están diseminados en Guatemala se unen en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que engloba a 4 grupos guerrilleros y que hoy, en este momento, se ha convertido en un partido político. Muy bien, el año pico de violencia en los 70 fue el año 71 y para la década del 80 el año más violento para Guatemala va a ser el año 82, que viene a ser dirigido por el general Ríos Montt, quien dirige el país durante esos años, aplica una serie de medidas como la tierra arrasada y obviamente enluta a muchas familias guatemaltecas, a pesar de que solamente es un año de gobierno. Ríos Montt es derribado del poder y asume en su reemplazo un general, Óscar Mejía Vitores, quien plantea un retorno a la democracia. Y a partir de ese momento se encamina un proceso que es distinto al que ha ocurrido en el Perú o al que ha ocurrido en Argentina, porque lo que va a suceder aquí
es que Centroamérica había sido sacudida por muchos episodios de violencia en El Salvador, por ejemplo, Farabundo Martí, que era un movimiento subversivo, además de Nicaragua, con los sandinistas en el poder en el año 79, y Guatemala, con todos estos situaciones de violencia, los mandatarios junto al presidente de Costa Rica, todos los cuatro países se reúnen y llegan a ponerse de acuerdo en Esquipulas para poder desde una manera regional afrontar toda esta situación y particularmente en el caso de Guatemala, reafirmar y conducir todo este proceso de violencia hacia un camino de paz. Las bases justamente de todo este proceso se encuentran en el acuerdo de Esquipulas firmado en el año 86, que muestra cómo finalmente una problemática regional se canaliza particularmente para Guatemala como un medio que va a impulsar este camino de paz hacia el cual van a dirigir los presidentes que continuaban en el poder. Para el año 87 se producen las primeras conversaciones, recuerdan ustedes, con la Unión Revolucionaria, que era el grupo que fusionaba los grupos guerrilleros en Guatemala. Y también hay una importante presencia de la Iglesia Católica a través de la figura de Monseñor Rodolfo Quesada. Durante el gobierno de Vinicio Cerezo, para el 89, se conforma, es decir, ya se materializa este espacio de encuentro de las dos partes, de parte del Estado y de parte de las guerrillas. Este espacio se llamó el Gran Diálogo Nacional. Y como parte justamente del avenimiento por parte del Estado guatemalteco, se nombra a un procurador de los derechos humanos que fue nombrado por el Congreso y que se llamó Ramiro León Carpio. Entonces, ese gran diálogo nacional termina también en un documento específico que es el Acuerdo Básico para la Búsqueda de la Paz. Esto se realiza en el año 90 y es muy importante porque este documento es el que finalmente va a terminar hacia el año 96 con el fin de todo este proceso de violencia en Guatemala. Entonces, el presidente Jorge Serrano es el que tiene como promesa electoral llevar a cabo la firma de la paz y su proyecto, Iniciativa para la Paz Total en la Nación, finalmente plantea la reapertura del diálogo con la Unión Revolucionaria y tiene su cúspide en el acuerdo que va a firmarse entre ambas partes en México, específicamente en el 25 de julio del año 91, se firma el acuerdo de paz entre el Estado y las guerrillas. Además, al año siguiente, ya en octubre, se produce un evento muy importante que se les otorga a Rigoberta Menchú el Premio Nobel de la Paz. Aquí hay algo muy importante que debo mencionar, es que Argentina y Guatemala tuvieron un proceso de violencia y una experiencia muy difícil, y ambos, justamente como parte de todo ese proceso histórico, dieron al mundo a estos dos premios Nobel. En este caso, Adolfo Pérez Esquivel en el 80, en plena dictadura, y a Rigoberta Menchú, quien es proclamada en pleno proceso de los acuerdos de paz. Muy bien, este acuerdo de paz, como les menciono, se firma finalmente en México y fue un gran logro para el presidente Serrano. Sin embargo, no todo fue color de rosa porque para el año 93 intenta disolver el poder legislativo y el poder judicial, pero es destituido por la Corte Constitucional y huye a Panamá.
Algún símil con el Perú creo que es más que evidente. En el año 92, el 5 de abril, se intenta, bueno, se logró finalmente realizar un autogolpe, se intervienen instituciones como el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y redefine finalmente el gobierno que dirigió Alberto Fujimori. Obviamente, en el caso de Serrano, la jugada no salió exactamente como lo planeado, porque tuvo una institución que frenó finalmente la embestida de poder intervenir los poderes del Estado. En el caso del Perú, obviamente, eso no, hubo grandes diferencias, no hubo un poder que contrarrestara finalmente todas las decisiones y la salida de las Fuerzas Armadas en ese día del domingo 5 de abril del año 92. Frente a la salida del presidente Serrano, asume el poder temporalmente Ramiro de León, quien había sido el procurador de derechos humanos, y el reto del presidente es, ok, hemos pasado por todo un proceso de diálogo, un acuerdo, un documento que se firma, y finalmente es este encuentro que se produce en Querétaro, en México, para firmar la paz. Lo que le tocaba a Ramiro de León era cómo implementar, que es otra de las fases más complicadas de todos estos acuerdos, cada artículo, cada punto, cómo hacerlo viable, sostenible en el tiempo y que trascienda justamente a los gobiernos que pudieran sobrevenir más adelante. Otro punto importante es que marca el retorno de muchas personas desplazadas que habían huido hacia México. El desplazamiento por efectos de la violencia en el caso del Perú también es un evento muy importante. De hecho, Isabel Coral, ustedes pueden revisar su documento de trabajo sobre el desplazamiento en el Perú, establece una cifra base de 600.000 personas, es decir, más de 500.000 de personas que se vieron obligadas a salir de sus hogares entre el 80 y el año 92. En el caso de Guatemala, después de aprobarse justamente un acuerdo para el retorno de las personas, el Estado guatemalteco tenía que viabilizar cuáles serían las mejores condiciones para que puedan finalmente todas las personas que regresaban reinsertarse a la vida económica del país. En el año 96 es el año clave y el año que marca el fin de todo este proceso de violencia. Y hay un gran impulso del Papa Juan Pablo II, quien también en plena violencia en el Perú vino en el año 85, en el mes de enero, e hizo una gira por diversas partes del Perú, entre ellas Ayacucho, Iquitos. Sí, les he dicho Ayacucho, en pleno centro de la violencia, realizó una convocatoria a todas las personas y retó y desafió a Sendero Luminoso en el mismo epicentro de la violencia. Es muy recordado su viaje, este primer viaje, hay un segundo que se realiza años más adelante, pero es muy breve. La gira que realiza en el Perú Juan Pablo II tiene un impulso muy importante, al igual que Guatemala, viaja en el 96 y es quien finalmente respalda estos acuerdos entre el gobierno y la Unión Revolucionaria para oficialmente proclamar un alto al fuego, que es lo que se logra finalmente con detener la guerra y pedir a las guerrillas que entreguen las armas. Se produce el desarme de las guerrillas y el acuerdo de paz firme y duradera se firma en diciembre del año 96 durante el gobierno de Álvaro Arzú. ¿Qué pasó después? Hay una comisión de la verdad o de esclarecimiento histórico que se conforma en Guatemala y presenta su informe en el año 99. Entonces, saquemos la línea, en Argentina, la Comisión Nacional que se conforma para investigar todos los temas en relación a desapariciones forzadas, se produce con Alfonsín, con el retorno a la democracia. Y en el caso de Guatemala, estamos hablando de que se producen luego de todo un proceso de violencia. Y en el Perú, de igual manera, en el 2001, con Valentín Paniagua, después de todos los eventos del 80 al 2000, se
crea una comisión de la verdad. No es un evento sui generis, exclusivo del Perú, es es una acción que realiza el Estado peruano para poder conocer cuáles fueron los hechos y eventos que marcaron la historia de cada país. Esta comisión entrega su informe el año 99, como les menciono. Bill Clinton visitó Guatemala y pidió disculpas por haber apoyado a los militares, sobre todo en la década de los 80, como gobierno norteamericano, como les mencioné. Estados Unidos tiene una fuerte presencia en Centroamérica y es algo que no se ve mucho en América Latina, en Cono Sur o en el Perú, por ejemplo. Para el año 2000, acá sí hay algo muy interesante. En el caso de la Junta Militar, los Videla o Macera son enjuiciados, después son liberados, otra vez son sentenciados. Pero en el caso de Ríos Montt, quien es el presidente que gobierna del 82 al 83, tiene una trayectoria distinta, porque se convierte en diputado y se convierte en presidente del Congreso en el año 2000, que es algo, digamos, eh, se parece mucho a la figura de Pinochet, quien tiene, después de su gobierno militar, es parte del Senado chileno y tiene mucha presencia política, primero en las Fuerzas Armadas y después en el Senado. En el Perú, algo similar, un presidente que se convierta en congresista es básicamente el presidente Alan García, quien se convierte en senador del 90 al 92, pero de allí no hemos tenido una figura similar. Bueno, sería obviamente presidentes que sean parte del periodo de violencia, porque otra figura, bueno, sería Vizcarra, quien debería ser congresista, pero hay una serie de impedimentos que no le permiten asumir su escaño en el Congreso. Muy bien, entonces esto se crea el año 2004, el Día Nacional de las Víctimas de la Violencia, y con respecto a Ríos, con respecto a Ríos Montt, después de un largo periodo como congresista, se le abre juicio y se le condena finalmente por genocidio. Y, y se le impone una cantidad de años que finalmente busca apelarlo, pero Ríos Montt muere en el año 2018, el 1 de abril, y es enterrado en privado y su familia rechaza los pedidos que le quería hacer el Congreso como presidente de este poder del Estado. Así que hay una sentencia contra Ríos Montt que finalmente no se va a efectivizar porque muere años después. Para poder graficar, veamos algunos cuadros de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala. Vean ustedes ahí, durante el rango de violencia del 60 al 96, el principal perpetrador, es decir, quien comete la violación de derechos humanos, es el Estado con un 93%, 3% a cargo de la guerrilla. Los años de violencia, en el caso de Guatemala, es el año 62 y va en un aumento exponencial hasta llegar al año 82, que es el gobierno que corresponde a Ríos Montt, de quien ya les he mencionado, y a partir de ese momento disminuye también progresivamente. En el caso de Argentina habíamos dicho que el componente principal era víctimas que proceden del ámbito urbano. En el caso de Guatemala es todo lo contrario, se asemeja mucho al caso peruano, porque es una violencia que tiene un componente de racismo y también un origen, un ataque étnico. Por eso en el caso de Ríos Montt se le acusa de genocidio, que es buscar el exterminio específicamente de una comunidad. En el caso de Guatemala, la maya y la ladina. En el caso del Perú, lo que más se asemeja, se utiliza mucho frugalmente el término de genocidio, pero si hablamos de genocidio en términos estrictos, correspondería a Sendero Luminoso, por haber secuestrado, haber privado de su libertad y haber exterminado a muchos miembros de la comunidad Asháninka en Satipo.
quienes vivieron prácticamente en condiciones infrahumanas en campos de concentración. Pueden ustedes revisar los textos de Mariela Villasante, una importante investigadora peruana, quien ha hecho trabajos sobre esta parte del país, en la selva central. Y allí es un ataque justamente direccionado contra una comunidad étnica, una comunidad amazónica, indígena, como son nuestros compatriotas, hermanos y hermanas de la comunidad ashánica. Nuevamente, si vemos los casos de violación de derechos humanos por pertenencia étnica, los que sufren el mayor número de víctimas son nuevamente la etnia maya y ladino, principalmente durante el gobierno de Ríos Montt, 82. Muy bien, hasta aquí hemos visto la parte que corresponde al Perú y ahora rápidamente ver la parte peruana para poder redondear esta presentación. La peruana es la que en cierta forma más conocemos o hemos podido un poco estar más cerca a diferencia de todo este proceso. En el caso del Perú, tenemos 3 gobiernos que forman parte de esos 20 años. Provienen de un retorno a la democracia. Hablamos de que hay un proceso muy importante que se produce en el año 79, que es la aprobación de una nueva constitución, que a diferencia de Guatemala y de Argentina, esa constitución, con una asamblea constituyente como medio que permite esta transición de un gobierno militar a un gobierno civil, se aprueba un artículo fundamental para la historia del Perú en la construcción de ciudadanía. Estamos hablando de la libertad de poder ejercer el sufragio, es decir, el sufragio universal, y que nadie estaba excluido por origen étnico, económico, de género, de poder ejercer su derecho al voto, es decir, elegir y ser elegido. Julio, pero el voto femenino tú mismo has dicho que se aprobó en el 56, correcto, pero si hablamos ya de un plano global, ese hito que marca en la historia la aprobación de una norma constitucional, en este caso a través de la Carta Magna del 79, es ese artículo que permite a todos participar en elecciones, porque antes estaban excluidos las personas iletradas. Y cuando hablamos del alcance de la ciudadanía, estamos hablando de que a partir del 80, que se realizan las primeras elecciones democráticas, la ciudadanía se hace universal y todos y todas pueden participar. Por eso es que el presidente de la UNDE gana en primera vuelta en mayo del 80, marca el retorno de Acción Popular al poder, había estado en un primer momento en el 60, se enfrenta a las guerrillas del ELN y el MIR, que rápidamente desarticula en el 65, termina su mandato por un golpe de Estado en el 68 por Velasco, y el gobierno militar devuelve nuevamente el poder a los civiles con esa asamblea constituyente. Cuando retorna la democracia al Perú, aparece de manera oficial Sendero Luminoso con los eventos en Chuschi el 17 de mayo. ¿Por qué digo oficialmente? Porque ya desde la década del 60, Abimael Guzmán Reynoso, un joven egresado de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, se había trasladado a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que el año 59 había reabierto, había sido reaperturada, y inició una serie de convocatorias de profesores, y Guzmán se incorporó justamente como uno de ellos. El proyecto de Sendero Luminoso va a germinar y desarrollarse por más de 2 décadas hasta que aparece lo que conocemos como el inicio de la lucha armada, este intento de Sendero Luminoso de imponer un proyecto totalitario, autoritario, que finalmente va a envolver al país en una vorágine de violencia que va a ensangrentar y va a enlutar a muchas familias por más de 20 años, y lo conectamos con lo que sigue pasando en el Braille. Paralelamente, el presidente Belaúnde se enfrenta a 2 otros problemas que no solamente son la subversión, sino también el conflicto con el Ecuador para recuperar el falso Paquilla en el norte. Además, en el 82, el conflicto internacional por las Malvinas, donde el presidente Belaúnde adopta una posición a favor de la Argentina. Y el 83, marcando la reconstrucción del norte del país por el fenómeno del Niño. Julio, el fenómeno del Niño, ¿por qué es tan importante? Porque así como ustedes recuerdan el 2017, ustedes que son mucho más jóvenes que yo, el 2017 durante el gobierno de PPK,
Hablamos de que ocurren lluvias torrenciales y un fenómeno del niño costero, que recuerdan ustedes el eslogan "una sola fuerza" para poder ayudar a nuestros hermanos y hermanas de la costa norte del país. Ahora, multipliquen eso, que fue una crisis que encareció los productos porque habían sido devastados campos agrícolas, viviendas, medios de transporte y comunicación. Multipliquen eso por una dimensión mucho mayor con lo que pasa al 83. En realidad, esto deja destruido gran parte del aparato productivo peruano durante ese tiempo. Entonces son eventos simultáneos que tiene que afrontar Belaúnde y la subversión era uno de ellos. Finalmente Belaúnde se decide eh, tomar una decisión que estado, eh, había estado, eh, no quería tomar en ese momento, que era autorizar la salida de las Fuerzas Armadas, como lo hizo en el 65 para acabar con Sendero Luminoso. Las salidas de las Fuerzas Armadas son autorizadas en el año 82, en el mes de diciembre, y se produce a partir de ese momento un aumento importante del número de víctimas, y lo vamos a ver en un instante. El gobierno de García es el gobierno siguiente, 36 años, abogado sanmarquino, logra una meta que no logra ver finalmente Víctor Raúl Aya de la Torre, quien junto a José Carlos Mariátegui fue uno de los principales pensadores de las tradiciones políticas, el comunismo y el aprismo durante el siglo XX. Aya de la Torre fallece después de firmar la Constitución del año 79 como presidente de la Asamblea. Y finalmente García se enfrenta en una segunda vuelta a el candidato de la izquierda, Alfonso Barrantes Lingán, quien había sido alcalde de Lima. Una vez en el poder, hay mucha expectativa con este joven presidente, pero esas expectativas rápidamente se van a difuminar por dos grandes problemas. Primero, el terrorismo que se expande ya no está concentrado solamente en Ayacucho, sino empieza a desbordarse del campo a la ciudad, y principalmente ya no había ningún lugar del Perú que estuviera libre de sus efectos, atentados y coches bomba. Estamos hablando de costa, sierra y selva, norte, centro y sur. No había ninguna región que estuviera exenta de los efectos de la violencia. Por eso es que García lo que hace es uniformar la respuesta por parte del Estado a través de las Fuerzas Armadas, creando el Ministerio de Defensa en el 87, y el 88 creando la Policía Nacional del Perú a través de la fusión de la Guardia Civil Republicana y la Policía de Investigaciones. El segundo gran problema de García es la crisis económica. La crisis económica que nos lleva a índices y niveles de hiperinflación históricos que finalmente desbordan completamente el nivel de precios, aparece la especulación, es decir, se empiezan a guardar productos, a encarecerlos, y fue un total desbarajuste el final de su gobierno, tanto por la crisis social del terrorismo y la crisis económica. El gobierno que sigue, el de Alberto Fujimori, perdón, eh, aborda de la siguiente manera estos dos problemas. Con relación al terrorismo, hay una importante labor que realiza el GEIN, al cual hay que rendir un homenaje a hombres y mujeres que expusieron sus vidas para capturar a este individuo, a Abimael Guzmán Reynoso, porque no se sabía si estaba vivo, si estaba en Lima o fuera de la capital, y se logra su captura junto a otro miembro del comité permanente, como es su esposa actualmente, Elena Iparraguirre, y otros miembros del comité central en septiembre del año 92. Con respecto al MRTA, el otro grupo terrorista, se captura en junio del 92 a Víctor Polay, quien 2 años antes había fugado del penal de máxima seguridad Castro Castro en San Juan de Lurigancho con más de 40 MRTistas. Entonces hay un trabajo importante que realiza el GEIN en la captura de Guzmán y también en la captura más adelante de Víctor Polay. Finalmente, con respecto a la economía, se estabiliza, pero a un gran costo, se aplica un shock económico, se deja de lado el INTI, que era la moneda oficial de García, se crea un nuevo patrón monetario, el nuevo sol, ahora llamado sol a secas, y que marca la conversión de 1 millón de INTIs a un nuevo sol. Se estabiliza finalmente la economía, no fue un proceso fácil, tuvo un alto impacto en las economías familiares,
Pero a través del control de estos dos principales problemas comienza una etapa denominada de pacificación. Se produce el 95 un nuevo conflicto con el Ecuador, el 98 un nuevo fenómeno del Niño, y el 98-2000 se evidencian graves casos de corrupción en los denominados Vladivideos, que fueron grabados en el Servicio de Inteligencia Nacional, donde participaba el asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Con estas graves acusaciones, Fujimori se ve obligado a renunciar en noviembre del 2000 y asume el poder Valentín Paniagua Curaçao. Para terminar, mostrarles dos herramientas para poder dimensionar, así como hemos visto en el caso de Guatemala y de Argentina, ver dos elementos que nos permitan rastrear justamente, cuantificar la dimensión de la violencia. Tenemos por un lado la Comisión de la Verdad, un grupo de trabajo que se conforma en el año 2001 con el gobierno de Valentín Paniagua. A la pregunta, el 2003, cuando se entrega el informe final, de cuáles son el total de víctimas reportadas por la CBR, son 22.507. Esto hay que hacer diferencia con las 69.000, que es la proyección estadística que finalmente la CBR propone. Los años más violentos en cuanto a desapariciones y fallecimientos son el año 84 y el año 89, con 4.000 y 2.400 víctimas. Esto es muy importante porque en el caso de Argentina ocurre durante el gobierno de la Junta Militar y en el caso de Guatemala ocurre durante el gobierno de Ríos Montt. En el caso del Perú ocurre durante gobiernos democráticos. Entonces, eso es algo también muy importante de tener en cuenta. Estamos hablando de los gobiernos de Belaúnde y de Alan García. Las regiones más impactadas son Ayacucho, Junín y Huánuco, en ese orden, que muestra la relevancia justamente del impacto en la zona andina, principalmente en la zona de Ayacucho y en la zona de Junín. Además, el componente amazónico en Junín, la provincia de Satipo, una zona donde actualmente continúan los eventos de violencia en el BRAE. Entonces, esto lo diferencia mucho del proceso argentino, que está más concentrado en la zona urbana, pero lo relaciona mucho a lo que pasa en Guatemala con la etnia maya, que es lo que hemos visto hace un momento. Porque en el caso de Ayacucho estamos hablando de población que tiene lengua quechua, está en la zona rural, y muchos de ellos no tienen una posición socioeconómica importante o alta, digamos, o en el caso de tener acceso a la educación. Así que el perfil de las víctimas se vincula mucho al proceso guatemalteco más que al argentino. Y acá nuevamente sobre las cifras, 69.000, que es la proyección estadística, Ayacucho concentra casi el 40% del total. La población campesina es la principal afectada. Y acá otra gran diferencia. En el caso de Guatemala y Argentina es el Estado el principal perpetrador, pero en el caso del Perú es Sendero Luminoso, con más del 54% de víctimas fatales, y además que el 83-84 es el pico de la violencia. O sea, en el caso del Perú, 84 es el año que tiene el mayor número de víctimas, en el caso de Argentina, 76, y en el caso de Guatemala, 82. Estas cifras son corroboradas con una última data que sugiero revisar porque la CBR siempre es una fuente de consulta, pero para datos más exactos y precisos yo sugiero revisar el Registro Único de Víctimas que pertenece al Consejo de Reparaciones, que es una entidad que la CBR recomendó crear y que actualmente está en funcionamiento, que pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Registro Único de Víctimas es un instrumento de gestión pública que permite inscribir y monitorear justamente a las personas que presentan su expediente para poder acceder a reparaciones que ofrece el Estado peruano a nivel económico, educativo, salud y vivienda. Así que si ustedes conocen algún familiar, algún conocido o alguna persona que haya sido víctima de un proceso de violencia, puede acercarse a esta entidad a pedir información y ver las reparaciones que podría también recibir. Hay todo un proceso, no es que te lo entregan automáticamente,
pero esa información la pueden ya consultar con mayor detalle al Consejo de Reparaciones. ¿Qué nos dice el Consejo de Reparaciones? Hay un total de 33.000 víctimas entre desaparecidos y fallecidos y corresponde al 84 y 89 como el primer y segundo lugar del número de años de pico de violencia. Es decir, hay una coincidencia, una tendencia que también mostró la CBR y que el Consejo de Reparaciones, con otra metodología, también llega a la misma conclusión. De igual forma, en las regiones, estamos hablando de Ayacucho, Junín y Huánuco como las tres principales regiones que tienen el mayor número de eventos registrados en desapariciones y fallecimientos. Muy bien, entonces hemos utilizado todos estos materiales. Es un ejercicio que espero que también pueda a ustedes servirles de introducción para poder hacer estos marcos de análisis comparativos para el caso tanto de Guatemala como también de Argentina. Así que muchas gracias, estimado Rodrigo, y también a los miembros del equipo de Historia para Maestros. Muchas gracias. Increíble, Julio. ¿Está bien si podemos pasar a una ronda de preguntas? Sí, adelante. Ok, te leo las preguntas del público. Me avisas si prefieres que te lea varias a la Sí, vez sí, o de una en una. Okay. La sí. primera es, ¿existe una red de lugares o centros de la memoria en América Latina y el Perú? Ok. Eh, correcto. En el caso del Perú, por ejemplo, no tenemos una red nacional de espacios de memoria. Tenemos en Lima, por ejemplo, el LUM, que es un espacio de memoria nacional, pero también sería interesante poder cotejar, contrastar esas miradas que desde Lima se realizan con otros dos espacios de memoria. Uno es Yalpanahuasi, en el Quechua Huanca, la Casa de la Memoria. Es un espacio de memoria que es administrado por el gobierno regional de Junín, en Huancayo, en el distrito de Chilca, y que es mucho más antiguo que el LUM, porque empezó a funcionar en el año 2014. El otro espacio de memoria es La Hollada, que es justamente lo que les he mencionado. No está construido, tiene ya asignado el presupuesto, pero en ambos casos está a cargo el de Yalpanahuasi y La Hollada por gobiernos subnacionales, como son los gobiernos regionales. Y ambas tienen un intenso movimiento a nivel de actividades. Además, en el caso de Ayacucho, hay también otro espacio que administra la sociedad civil, que se llama el Museo de la Memoria, que es administrado por ANFACEP, que tiene un espacio dedicado a la mirada desde las víctimas y cómo esto se ha planteado museográficamente. Eso sí me parece muy interesante. En relación a trabajos o investigaciones sobre Yalpanahuasi, yo los invitaría a revisar, por ejemplo, la tesis de Gabriela Inga, sustentada hace unos años, que hace todo este recorrido y la evolución de este espacio de memoria, qué problemáticas se ha enfrentado, cierres, por ejemplo, y sobre todo la inestabilidad por el movimiento y la coyuntura que se vive en cada región. Eso pasó en Huancayo y para el caso de Ayacucho, como les digo, también no es que haya sido fácil la asignación del terreno, del cuartel Los Cabitos, ha sido todo un proceso, toda una lucha por parte de las mamás y las asociaciones que se encuentran en esta región para que finalmente sea cedido. Pero una vez que le cedieron, se produjo la invasión de personas que intentaban convertir eso en viviendas y hubo todo un proceso que terminó a favor de reservar ese terreno para las personas que forman parte de crear este espacio de memoria. No hay un espacio internacional, hay puntos de memoria, una red internacional que obviamente, por ejemplo, en el caso de LUM, dialoga mucho con el Museo de la Memoria de Chile, con el ESMA también, que hemos visto hace un momento, la Escuela Superior Mecánica de la Armada. Justamente hace unas semanas ha habido un conversatorio internacional en Santiago, ha estado también presente el lugar de la memoria, exponiendo su punto de vista en relación a temas de archivos y judicializaciones, que muestran esta sinergia de poder trabajar desde una perspectiva más latinoamericana
Es decir, a la respuesta es que sí hay conversaciones, coordinaciones, hay un diálogo fluido, quizás podría hacerse mucho más, pero también veamos qué ha pasado con la pandemia, ha planteado una serie de desafíos, una serie de dificultades que ha marcado esta nueva normalidad. Estamos transitando de la virtualidad a la que nos vimos obligados a pasar a nuevamente transitar a la presencialidad, que es todo un reto. Ya en el caso de las universidades, por ejemplo, el próximo semestre ya se ha anunciado de que va a desarrollarse todo de manera presencial. Eso sería, Rodrigo. Creo que damos paso a las personas que han levantado la mano y también ahí un poco jugamos con las personas que han levantado la mano y los que han escrito en el chat. No sé qué te parece. Sí, correcto. Me parece que Joel tiene la palabra, levando la mano primero. Joel, ¿te escuchamos? Buenas tardes, ¿me van a escuchar? Sí, correcto. Muy bien, en primer lugar, felicitar por la ponencia eh, tan fructífera para uno, ¿no? En estos temas tan delicados, ¿no? Como es violencia y sobre todo cuando uno toca en el colegio sobre el tema de Sendero Luminoso, ¿no? Eh, Mi pregunta es, si en cierta parte ha habido genocidio y todo lo que por lo largo de la historia nosotros sabemos, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían las posibilidades, ¿no? Esperemos que no se dé, de que nuevamente Sendero Luminoso llegue a atacar de nuevo, porque si nosotros recordamos mm, o sabemos muy bien, nosotros como presidente de la República tenemos caudillos, más no líderes, ¿no? Y en un momento van a tener que imponer sus ideas y el pueblo se va a hartar, ¿no? Y va a buscar lo mismo que si encuentra un líder como Abimael Guzmán, de tratar de hacer una revuelta, pueda llamarlo así, ¿no? ¿Qué posibilidades hay y cómo poder atacarlo, ¿no? Desde un aspecto ideológico y social, sobre todo eso, ¿no? Muchas gracias. A ti, Joel, gracias por la consulta. De hecho, creo que la oportunidad que nos ofrece dar una mirada latinoamericana al proceso de violencia nos permite también contemplar que el siglo XX y su segunda mitad, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la Guerra Fría, aparecen con mucha fuerza las situaciones en cada país. Y como hemos podido apreciar lo que pasa en el Cono Sur, con Argentina y Chile, Perú, Colombia y Guatemala, además de otros países de Centroamérica como Nicaragua y también en el caso de El Salvador, tienen características peculiares, particulares, que marcan justamente la distinción del proceso. Entonces, en el caso de la pregunta de que estos eventos no se repitan, creo que es un apunte muy importante, sobre todo en cómo finalmente cada país ha planteado la forma de resolver sus conflictos. En el caso de Guatemala, me parece muy interesante, y eso creo que no lo destaqué mucho, es que hay un acuerdo de paz, es decir, hay un entendimiento que no se llega obviamente en 2 o 3 años, fue fruto de casi una década hasta llegar el 96, pero el caso de Guatemala nace a través de un diagnóstico regional de los países centroamericanos para poder resolver estos conflictos. En el caso del Perú, por ejemplo, no tenemos algo similar. Eh, el acuerdo de paz que se firma entre Sendero Luminoso y el gobierno de Alberto Fujimori fue algo, digamos, que se realiza en el año 93 y que marca justamente la ruptura entre dos grupos dentro de Sendero Luminoso, un grupo que sigue el acuerdo, que es el encabezado por Guzmán y al que se le va a denominar los acuerdistas, y otro que es encabezado por el camarada Feliciano, Óscar Ramírez Durán, quien encabeza la facción de Proseguir. Esta información se encuentra en las memorias que produce la DINCOTE, que son documentos también muy importantes, pero en el caso particular de Guatemala es un proceso completamente distinto y la proyección que hace de la Comisión de Esclarecimiento Histórico llega a proyectar 200.000 víctimas. Eso me parece que no lo llegué a mencionar,
pero el total de víctimas que proyecta la comisión en Guatemala, y eso es un dato dramático por la cantidad de población que tiene Guatemala, y sobre todo, como ya les mencioné, quiénes son principalmente quienes reciben todo este impacto, que son las etnias maya y ladino. Entonces, con respecto al Perú, estamos hablando de 20.000, proyectándose a 69.000, pero es algo que también me llama mucho la atención, y obviamente en el caso de Argentina, con casos completamente diferentes, donde hay un involucramiento más de la zona urbana, de la ciudad, y si vemos con mayor detalle, hay también muchas personas extranjeras que se ven sacudidas por los efectos de la violencia, uruguayos, chilenos, peruanos, y eso, por ejemplo, en el Perú no tenemos mucha esa característica. Ataques contra extranjeros durante el periodo de violencia, tenemos casos específicos como por ejemplo Bárbara de Aquile, una periodista pionera del periodismo medioambiental, los estudios ecológicos, quien fue asesinada por Sendero Luminoso en mayo del 89, al negarse, después de estar secuestrada, a darle una entrevista al mando senderista que la secuestró. Ella es de origen letón, es decir, es de Letonia, de Europa. Y otro caso también similar de extranjeros es los padres polacos que son asesinados por Sendero Luminoso en la región de Ancash. Son dos padres polacos y uno italiano que fue asesinado por Sendero Luminoso. Y esto nos muestra finalmente que en cada país, y aquí creo que mucho responde ese ejercicio de contextualización, es decir, determinar y especificar cuáles son las condiciones económicas, sociales y políticas en cada país. Y creo que lo importante también es que en el caso de Centroamérica hay un papel casi presente, omnisciente de Estados Unidos, que en el caso del Perú y Argentina están en conflicto, en Argentina principalmente, pero en el caso de Centroamérica hablamos hasta de instalación de bases militares. Así que cada proceso es distinto. Creo que esa es una de las ideas que podemos dejar presente de cómo finalmente se instala la violencia y cómo cada país resuelve el fenómeno de violencia. Ustedes mismos están viendo ahora en Colombia, hay también todo un proceso un acuerdo de paz, que es un camino distinto al que tomó Guatemala, y que finalmente logra esta cercanía entre el Estado colombiano y las FARC, que son uno de esos grupos terroristas, y ahora se abre otro espacio con el ELN, que es otro grupo también que opera en Colombia. Gracias, Joel, por tu consulta. Listo, Julio. Me parece que había otra mano levantada, pero por el momento vamos a continuar con la lectura de las demás preguntas, ¿está bien? Parece que estamos con el tiempo, así que te pediría que por favor podamos un poco agilizar, porque ya estamos con el tiempo. Te leo la siguiente pregunta, es ¿cómo deberíamos llamar al periodo de conflicto que generó Sendero Luminoso y el MRTA? ¿Terrorismo, conflicto armado, guerra interna? Gracias por su respuesta. Gracias por la consulta. De hecho, ese tema es también, no hay un consenso exactamente dentro de la comunidad académica. Tenemos tres términos que les muestro rápidamente por el tiempo. Conflicto armado interno, que es un término introducido por la Comisión de la Verdad y Reconciliación hacia el año 2013 en su informe final. Es un término que procede del derecho internacional humanitario, que se utiliza para explicar eventos que ocurren dentro de un territorio nacional, que no enfrenta a estados, sino que ocurre dentro de un país. Otro término es terrorismo, que enfatiza las acciones de zozobra y caos que desarrollan los grupos subversivos, en el caso del Perú, Sendero Luminoso y el MRTA, y que hoy está presente en los debates y la agenda política. El tercer término es el de periodo de violencia, que es un término que no está cargado, no tiene una carga valórica, y es un término más técnico, cronológico, que es utilizado en gestión pública por el Ministerio de Cultura y de Justicia. Yo lo que sugeriría cuando
tengan que abordar la denominación del periodo es que rastreen justamente la genealogía del término. Creo que ese es un ejercicio que nos ayuda justamente porque no son términos sinónimos, pero lo que allí nos ayudaría, como les menciono, es rastrear qué cosa es lo que denomina cada uno de estos conceptos. Y eso sería en cuanto a mí, estimado Rodrigo. Estoy dejándoles mi correo, es lum.cultura. Si tuvieran alguna consulta, lum.publica, perdón, lum.publica @cultura.gov.pe, si hubiera alguna consulta adicional o algún material relacionado a lo que fue la época de violencia en el Perú, encantado. Más bien quiero agradecerle esta oportunidad a Historia para Maestros, a ti Rodrigo, a Mariana, por hacer presente esta primera presentación de este tema tan interesante que nos ha costado mucho al equipo del Centro de Documentación e Investigación, pero hemos llegado a la meta, así que les agradezco bastante. Ok, muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias por la ponencia. Muchas gracias a todas y todos por asistir. Yo soy Mariana, la coordinadora, y bueno, vamos a parar en este momento la transmisión en vivo. Así que muchas gracias por su asistencia a Julio, Rodrigo, a Gianluca. Muchas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias.